Nunca imaginé que la sabiduría de mi abuela sería la clave para mi renacer. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba pesado, casi ominoso. Lloré sin parar, sintiendo que cada lágrima arrastraba mi alma, mi esperanza. La vida que conocía se desvanecía, como el eco de un grito ahogado en una tormenta. Mis amigos ya no estaban, los había perdido en las sombras de mis propios errores y decisiones. Mi abuela, con su risa suave y ojos que brillaban como luceros en la oscuridad, siempre me decía que la vida era una danza. Pero yo no sabía bailar. Me sentía atrapado en un laberinto de dudas y desánimo. Miraba por la ventana, viendo cómo el sol se ocultaba, dejando un rastro dorado en el cielo, y deseaba con todas mis fuerzas escapar de esa prisión interna. Entonces, una carta llegó, como un susurro del destino. Era un viejo diario, el de mi abuela, escondido entre sus cosas, con una extraña advertencia: lo que busques, te encontrará. Las palabras danzaban en mi mente. Nunca había creído en esas cosas. Pero, ¿qué tenía que perder? Decidí abrirlo. Las páginas estaban gastadas, llenas de secretos y promesas, de notas sobre el amor, la pérdida y el sacrificio. Había un capítulo que hablaba de un antiguo ritual, algo que prometía un renacer. Solo los valientes se atreven a buscar, decía. Mis manos temblaban con la emoción y el miedo. La idea de intentar algo tan extraño me martilleaba la cabeza. Pero en mi pecho, una chispa de esperanza emergía, vacilante, como una llama en la oscuridad. Mientras leía, escuché un ruido detrás de mí. El silencio se rompió con un crujido en la puerta. Mi corazón latía con fuerza, no estaba solo. Giré lentamente, mis ojos buscando la fuente del sonido. Era mi madre, que había regresado. ¿Era otro recuerdo que me atormentaba? La incertidumbre me llenaba de sudor frío, y mi respiración se hizo más rápida. Entonces, mi mirada se posó en una figura, sombría, en el umbral de la puerta. No era mi madre. Era una mujer que nunca había visto antes, con una mirada profunda como el abismo. Vine a traerte un mensaje, dijo, sus palabras pesadas con un misterio que casi podía tocar. Tu abuela te está esperando. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale like al botón. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El aire se tornó denso, como si el tiempo mismo se detuviera ante la enigmática figura en la puerta. La mujer parecía tener la capacidad de leer mis pensamientos, cada lucha interna reflejada en sus ojos. No temas, continuó, su voz era un bálsamo para mis nervios. Lo que buscas no es un castigo, sino una oportunidad. Tu abuela quiere que conozcas la verdad, ¿qué verdad? Apenas pude articular, mis palabras salían entrecortadas. El diario seguía en mis manos, un peso que ahora parecía surgir de mis más profundos anhelos. Todo lo que has perdido, cada error que crees que te ha marcado, son solo partes de un camino que aún no termina, dijo mientras avanzaba hacia mí, sus pasos firmes. Ella sabe que necesitas renacer, y el ritual que mencionas te llevará hacia donde debes estar. Una mezcla de escepticismo y curiosidad comenzaba a invadirme. ¿Por qué tú? La mujer sonrió, pero no era una sonrisa tranquila, era más bien la sonrisa de alguien que guarda secretos. Porque estoy ligada a tu pasado y a este legado que se te ha otorgado. Soy su guardiana. La revelación me hizo tambalear, como si el suelo se moviera bajo mis pies. La idea de que había algo más grande en juego que mi propio sufrimiento me llenó de una inquietante esperanza. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que cada palabra me acercaba un poco más a la verdad. Hay 3 elementos que debes buscar: una pluma, un espejo y una flor de noche. Su mirada se volvió nebulosa, como si la distancia entre nosotros se expandiera. Estos objetos guardan la esencia de quién fuiste y quién puedes llegar a ser. Cada uno te llevará a una parte de ti mismo que creías perdida. Mientras hablaba, la habitación se iluminó brevemente con un destello, como si el eco de mis recuerdos estuviera tomando forma.
No eran solo objetos, reconocía el significado de cada uno. La pluma era de una carta que mi abuela me había escrito, una promesa de amor incondicional. El espejo era uno de los más viejos de la casa, donde mis lágrimas se habían reflejado innumerables veces, y la flor, una variedad que crecía en nuestro jardín, la misma que cuidaba mi abuela con devoción. ¿Dónde están? Mi voz se había vuelto urgente, casi desesperada. Están más cerca de lo que piensas, respondió la mujer, mientras la brisa fría entraba por la ventana, trayendo consigo un susurro que parecía ser la risa de mi abuela. Tú debes encontrarlos. Solo entonces podrás entender la magnitud de tu viaje. Las palabras resonaron profundamente en mí, un eco de mil posibilidades. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, la mujer se desvaneció, como humo en el aire. Miré a mi alrededor, completamente solo, pero lleno de un nuevo propósito. Sabía que debía salir a buscar esos objetos, enfrentando los demonios que una vez me habían atrapado. La única pregunta que persistía era, ¿estaría preparado para encontrar las partes de mí mismo que había enterrado tan profundamente? Sin pensarlo dos veces, tomé el diario, sintiendo la firmeza de su encuadernación en mis manos, y salí de la habitación. Cada paso que daba era un latido de renacimiento, un desafío que aceptaría con todo lo que sabía y con todo lo que aún debía aprender. A medida que me adentraba en el pasillo, la idea de que la búsqueda de esos objetos podría reescribir mi historia me llenaba de energía. Sin embargo, al girar en la esquina, una sensación de frío recorrió mi espalda al ver que el espejo que estaba colgado allí había comenzado a brillar intensamente, revelando imágenes que eran tanto un reflejo como una advertencia. Mi imagen, más joven pero con ojos llenos de tristeza, parecía gritarme desde el otro lado: vas a necesitar más valor del que imaginas. Resonó una voz lejana, y supe que este viaje hacia el renacer apenas comenzaba. ¿Era realmente posible que mi abuela, desde algún lugar, me estuviera guiando? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir en este laberinto de emociones y recuerdos? La respuesta estaría al final de un camino que estaba decidido a caminar, sin mirar atrás. El eco de la voz resonaba en mi mente mientras me acercaba al espejo. A medida que me iba acercando, un sentimiento de inevitabilidad me envolvía. Así como un río encuentra su cauce, yo sabía que debía enfrentar lo que ese reflejo me mostraba. Miré profundamente en aquellos ojos tristes. Cada lágrima que había caído era una historia no contada, un fragmento de mí que había sido olvidado. Sentí un impulso irresistible de tocar el vidrio. Apenas mi dedo hizo contacto, una corriente de energía recorrió mi cuerpo, despertando un torrente de recuerdos, desbordando cada rincón de mi ser. Vi momentos que creía perdidos, juegos en el jardín con mi abuela, sus historias susurradas junto a la chimenea, y las noches en que mis miedos se disipaban con su presencia reconfortante. Pero también vi el dolor, la tristeza y la soledad que me llevaron a construir muros tan altos que apenas podía recordarme a mí mismo. El brillo del espejo se tornó más fuerte, como si estuviera a punto de revelarme un nuevo horizonte. Busca la pluma. Sentí que el espejo me instaba, la voz resonaba con la dulzura de mi abuela, como un canto que atravesaba el tiempo. Me aparté de él, llevando conmigo ese eco de amor y anhelo. El primer paso hacia la búsqueda de mi pluma. Sabía que la carta que había escrito mi abuela, una carta que nunca había tenido valor de abrir, debía estar en el viejo escritorio de su estudio. Caminé hacia la habitación, sintiendo que cada paso me acercaba a mis raíces. La imagen de mi abuela se dibujaba en mis pensamientos. Su amor incondicional era un ancla en una tormenta de confusión. Incluso en sus palabras más duras había una imputable ternura, una intención de guiarme a través de mis propias tempestades. Al abrir la puerta del estudio, un aire nostálgico me envolvió. El polvo danzaba en los rayos de luz que entraban por la ventana, como un recuerdo que se resistía a desvanecerse. El escritorio estaba cubierto de libros, cartas y pequeños recuerdos de un pasado que sentía ajeno. A medida que revisaba cada objeto, una mezcla de tristeza y alegría me ahogaba. Cada cosa, cada imagen era un fragmento de la vida que había compartido con ella. Finalmente, entre un montón de papeles amarillentos, la vi, una carta doblada con delicadeza. La pluma se encontraba atada a la parte superior, un símbolo de las palabras que nunca se atrevió a escribir. La abrí con manos temblorosas, el corazón acelerado. En sus líneas, reconocí el amor que siempre había estado presente, a pesar de la distancia y el tiempo. Te amo, mi niño. Nunca dejes que el miedo apague tu luz, leía con la voz de mi abuela resonando en mi mente, calmando mis ansiedades. Las lágrimas surgieron sin previo aviso,
y cada palabra era un recordatorio de que el amor nunca se pierde. La carta era una brújula que me guiaba a enfrentar mis miedos y desvelar las verdades que habían quedado enterradas. Con la pluma en la mano, me senté enfrente del espejo una vez más. ¿Y ahora? ¿Qué me espera, abuela?, pregunté en voz alta, la intriga apoderándose de mí. Pero el espejo no reveló más imágenes, su brillo meramente permanecía como un atisbo de promesa. Ahora busca el espejo que guarda tu reflejo, susurró la voz en mi interior. Pero, mientras la emoción me invadía, una sensación de inquietud comenzó a establecerse. De repente, escuché un ruido proveniente del fondo de la casa, como un susurro arrastrado por el viento. Mis manos temblaban mientras dejaba la carta sobre el escritorio y me dirigía cautelosamente hacia la fuente del sonido, una mezcla de ansiedad y curiosidad llenando el aire a mi alrededor. La puerta que daba al sótano estaba entreabierta, y allí, en la oscuridad, sentí que algo esperaba por mí. La sensación de que estaba siendo observado me coreaba en la nuca. Un grito ahogado se formó en mi garganta, pero antes de que pudiera hacer un paso hacia atrás, una sombra se movió rápidamente, dejando un eco de risas infantiles que resonaban por todo el pasillo. Algo me decía que ese momento marcaría la próxima revelación en mi viaje. Mi corazón se aceleró, y con un último vistazo a la carta, pise sobre el umbral del sótano, consciente de que lo que había dejado atrás ya no me definiría. Estaba listo para enfrentar lo que me esperaba, incluso si eso significaba desenterrar viejos miedos y secretos. Bajé las escaleras despacio, preguntándome si la oscuridad del sótano correspondía a los rincones más sombríos de mi memoria. Cada paso hacía crujir la madera vieja, resonando como un eco de las risas que parecían llamarme. La curiosidad se entrelazaba con la trepidación, mientras el aire se tornaba más denso, como si el pasado se estuviera agolpando a mi alrededor, esperando a ser revisitado. El sótano era un lugar que había evitado desde niño. Recorría mis sueños y mis pesadillas como un túnel de sombras, lleno de juguetes olvidados y secretos descuidados. Pero al descender, en lugar de temor, sentí una extraña paz. Algo dentro de mí susurraba que enfrentaría una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Cuando llegué al fondo, la escasa luz proveniente de una pequeña ventana iluminaba vagamente los contornos de las paredes. Recordé haber jugado aquí con mi hermana, entre cajas de cartón y recuerdos perdidos. El eco de su risa aún vibraba en mis oídos. «Mira lo que encontré», grité de repente, imaginando que ella estaba a mi lado. Al igual que en aquellos días inocentes, la risa se desvaneció, dejándome solo con el vacío. Esa familiaridad se tornó en melancolía mientras mis ojos buscaban algo, una señal, un objeto que pudiera completar el rompecabezas de mi existencia. Mi mirada se posó en un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas, un guardián de secretos olvidados. Era hora de abrirlo. Al acercarme, una oleada de recuerdos me cruzó la mente, una tarde de verano en la que mi abuela nos mostró cómo guardar nuestros tesoros. De alguna manera, ese baúl parecía ser una conexión tangible con ella y el amor que siempre había deseado para su familia. Con manos temblorosas, empujé la tapa hacia arriba, chirrió, protestando como si arguyera que ciertos secretos debían permanecer ocultos. Dentro, encontré una colección de objetos que parecían contar una historia. Fotografías en blanco y negro de momentos que habían definido su vida, juguetes gastados, libros de cuentos con las páginas descoloridas, pero lo que realmente atrajo mi atención fue un pequeño diario envuelto en un pañuelo de flores. Sin pensarlo, lo levanté, sintiendo el tejido suave entre mis dedos. ¿Podría su contenido revelar algo más sobre ella? Desplegando el pañuelo, el aire se impregnó del sutil aroma de sus perfumes. Empecé a leer las líneas con devoción, una mezcla de nostalgia y dolor sucumbiendo a cada revelación. Las palabras hablaban de sueños perdidos, de deseos frustrados y de la lucha que enfrentó en su propia vida. Pero, en medio de la tristeza, había destellos de esperanza, de amor y de un anhelo profundo de que yo pudiera seguir mi propio camino sin miedo. Mi querido niño, leí en voz alta, el sonido de su enseñanza vibrando en mis labios. El mundo puede ser un lugar complicado. A veces, puedes sentir que estás nadando contra la corriente, pero recuerda, siempre hay luz al final de cada túnel. Nunca dejes de buscar lo que te hace feliz. Mientras leía, una corriente de amor y tristeza se desbordaba en mí, revelando el mensaje implícito. Era un llamado a restaurar la conexión que había perdido, no solo con mi abuela, sino conmigo mismo. En esos momentos de vulnerabilidad, un rugido de risas infantiles resonó nuevamente, esta vez más fuerte,
como si las sombras del pasado estuvieran intentando atraerme a un rincón olvidado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, volví a mirar a mi alrededor, intentando localizar la fuente del sonido. Algo brillaba débilmente en la esquina más oscura del sótano, un pequeño destello de luz que parecía emitir una suave energía. No pude resistirme. Avancé, el diario todavía en mis manos, sin saber que lo que descubriría cambiaría mi mundo para siempre. Al acercarme, vi una pequeña caja, adornada con estrellas doradas que parecían bailar al ritmo del eco de las risas. ¿Qué guardas ahí?, murmuré, sintiendo que la intuición me guiaba. Cuando la abrí, la luz brilló intensamente, llenando el sótano con un cálido resplandor. Era un espejo pequeño, con marcos de un dorado envejecido, pero había algo extraño en él, un destello de algo que no podía identificar. Mientras el espejo reverberaba, el aire se volvió eléctrico. En su superficie vi no solo mi reflejo, sino 1000 fragmentos de mí esperando a ser reunidos. Era un espejo del alma, un portal hacia la infancia, el dolor y la esperanza de renacer. No podía creer lo que veía, la sombra que había sido hasta ese momento estaba empezando a disolverse en luz. ¿Quiénes somos si no somos el eco de quienes nos preceden?, susurré, viendo cómo el reflejo se expandía y contraía. Estaba a punto de enfrentar la verdad que nunca supe que necesitaba. La luz del espejo parecía invitarme a dar un paso más, a sumergirme en la revelación de mi propio ser. Con una mezcla de anhelo y miedo, extendí la mano hacia el espejo, dispuesto a descubrir los secretos que me aguardaban. En ese momento de conexión, aún resonaban las risas a mi alrededor. El viaje apenas comenzaba, y una decisión crucial se encontraba al borde del destino que había temido durante tanto tiempo. La superficie del espejo comenzó a vibrar suavemente, como una melodía antigua que tocaba las cuerdas de mi ser. Un remolino de imágenes fugaces llenó mi visión, momentos de mi infancia se deslizaban ante mí, mi hermana corriendo en el jardín, las manos de mi abuela envolviéndome en un abrazo cálido, las noches en las que nos contábamos cuentos bajo la luz tenue de la lámpara. Pero, entre esos destellos de felicidad, también había recuerdos silenciados, los fragmentos de mi vida que había intentado enterrar. Con cada segundo que pasaba, el espejo parecía profundizar, invitándome a explorar más. Busqué el coraje necesario para dejar mis temores a un lado. Esto es solo un reflejo, me dije, aunque sentía que lo que estaba a punto de descubrir era mucho más que eso. Extendí la mano todavía con la otra sosteniendo el diario, y al tocar el cristal, la superficie se volvió líquida, como si la realidad misma me estuviera llamando a cruzar su umbral. No hubo tiempo para dudar. El contacto me transportó a una dimensión paralela, donde el sótano se desvaneció y fui inmerso en una maraña de colores y luces. En este espacio, la figura de mi abuela se materializó ante mí, brillante y radiante, como si nunca hubiera pasado. Me miró, sus ojos rebosantes de amor y tristeza a la vez. Siempre estuviste buscando respuestas en lugares equivocados, dijo con una voz suave, como el susurro del viento entre los árboles. Pero aquí, en el reflejo de tu vida, puedes encontrar lo que has olvidado. Las emociones me abrumaron. La falta de conexión, el dolor de no haber comprendido su legado antes, y el vacío que había estado cargando se hicieron presentes con una fuerza que me hizo tambalear. ¿Por qué no pude ver esto antes? ¿Por qué ahora?, balbuceé, sintiendo que el llanto empezaba a aflorar. Porque estabas asustado, respondió, acercándose a mí. El miedo es una sombra poderoso, y muchas veces evita que veas la luz. Pero también eres fuerte, siempre lo has sido. Haz lo que te dijo en el diario, busca lo que te hace feliz. Permítete volver a soñar. Mis labios se separaron para hacer una pregunta, pero la reverberación del espacio cambió todo, como si una gran ola estuviera por romper. Las visiones comenzaron a distorsionarse, mostrándome otros momentos, un chispazo de desamor, una discusión acalorada con un amigo, y las decisiones que me habían alejado de mi esencia. No quiero verlo, grité, pero las imágenes continuaron fluyendo, cada una un recordatorio de cómo había fallado en ser fiel a mí mismo. Enfrenta esto, me instó mi abuela, su imagen volviéndose más tenue, como el humo que se disipa. Solo al mirar de frente tus sombras podrás abrazar tu luz. Sentí que el abismo se abría a mi alrededor, y el espejo, que antes irradiaba calidez, ahora comenzó a mermar su brillo. No, espera. Quiero entender, grité, pero lo que antes fue un refugio se tornó en una prisión de mis propios temores, atrapándome en una espiral de desesperación. En un último intento por aferrarme a su imagen, describí un profundo anhelo. Te necesito.
Muéstrame cómo salir, debes romper el ciclo, murmuró ella casi en un susurro, desapareciendo entre las sombras que se acumulaban a mi alrededor. Recuerda siempre, tú tienes el poder. Justo antes de que todo se oscureciera, la luz del espejo parpadeó, mostrando una última imagen, yo mismo, con una mirada decidida, de pie ante un mar de posibilidades. Era el reflejo del futuro que podía ser, pero con todas las incertidumbres y el dolor que iba conmigo. El descontrol se convirtió en tranquilidad, y, en un instante que pareció eterno, sentí que una chispa de esperanza se encendía en mi interior. De repente, el sótano volvió a configurarse a mi alrededor. Me encontré de regreso, la fría superficie del espejo aún vibrante, agujereando en su esencia. La luz que me había guiado se veía ahora como un medio para reconstruir el camino. El diario aún colgaba de mis manos, la promesa de lo que podía ser, pero a la vez lleno de retos que debía enfrentar, y en la profunda soledad de la oscuridad, el eco de esas risas infantiles resonó más fuerte, cada vez más cercano. Esta vez sentí que era una advertencia. Corrí hacia la salida, el corazón bombeando con fuerza, consciente de que había despertado algo que no podría ser ignorado, la necesidad de enfrentar la historia familiar que había sido un refugio y una cárcel al mismo tiempo. Mientras subía las escaleras, las sombras parecieron acercarse, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tan lejos estaba realmente de la verdad de mi familia? Justo cuando alcanzaba la parte superior, las risas se convirtieron en lamentos y sentí una presencia detrás de mí que me hizo detenerme en seco. Era mi abuela llamándome desde el otro lado, o tal vez algo más siniestro de mi pasado esperando para renovarse. La decisión estaba en mis manos, y la verdad estaba a punto de revelarse en la próxima jornada, entre floretes de esperanza y casi insostenibles sombras del pasado. La luz del sótano se desvaneció a mi alrededor mientras subía los últimos peldaños de la escalera, cada paso resonando en el silencio opresor como el latido acelerado de mi corazón. Las sombras continuaron susurrando, amalgamando susurros de risas y lamentos en un eco inquietante en mi mente. Cuando esto se disipó, me encontré de pie en el pasillo, la entrada al mundo exterior como un faro de esperanza, aún titilando en el fondo de mí, y aunque la brisa fresca se colaba a través de la puerta entreabierta, había una sensación de inminente confrontación que se enroscaba en mi pecho. Sin embargo, el miedo no pudo evitar que cruzara el umbral. El aire afuera se sentía diferente, gris y pesado, como si la tormenta que se avecinaba también reflejara mi turbulenta lucha interna. Mientras caminaba hacia la calle, recordé las palabras de mi abuela, resonando en mi mente como mantras de poder. Debes romper el ciclo. Era un mantra que iba más allá de la carga familiar, un recordatorio de que cada mal paso podía ser una oportunidad para cambiar el rumbo. Me pregunté, sin embargo, ¿estaba realmente listo para enfrentar el pasado que tanto tiempo había huido? La idea de la verdad familiar me perseguía, cada uno de los rasgos de su historia se mantenía escondido en los actos de mis padres. Buscando respuestas, decidí dirigirme a la casa de mi hermana. Necesitaba su apoyo, el vínculo que siempre habíamos tenido era un salvavidas que podía llevarme la claridad. Al llegar, el sonido de su risa resonaba en el fondo, una melodía familiar que parecía citarme. Toqué la puerta, y ella abrió con una sonrisa que se desvaneció momentáneamente al notar la expresión ansiosa en mi rostro. ¿Qué pasa, hermano?, preguntó, su voz rebosante de preocupación. Era como si mi desasosiego la envolviera, e instantáneamente me sentí vulnerable. Necesito hablar contigo. Es sobre mamá y papá, y lo que nos han ocultado, respondí, con la vulnerabilidad apretando mi corazón. Con un gesto decidido, me condujo al interior, donde el calor del hogar parecía un refugio contra la tempestad que acechaba en mi interior. Nos sentamos en la sala, el aire cargado de una inconfundible tensión, y antes de que ella pudiera preguntar, me solté. No sé cómo explicarlo, pero tras lo que vi en el espejo, tengo tanto que entender sobre su pasado y nuestras raíces. La mirada de mi hermana se tornó seria, y podía ver el destello de angustia que corría por su rostro. Yo también he tenido mis dudas, admitió, su voz temblando ligeramente. Pero siempre hemos puesto a un lado esos pensamientos. Lo que nuestros padres nos dijeron, lo que elegimos creer. Tienes razón, hay cosas que nunca supimos. La agonía de esa verdad pendía entre nosotros, y el silencio se alargó como una cuerda tensa. En ese momento, un estruendo en el exterior hizo que ambos nos sobresaltáramos. Fuera, una tormenta comenzaba a desatarse, sus truenos sonando como un llamado ominoso que hacía eco con mis propios temores. ¿Crees que deberíamos hablar con ellos?,
Pregunté, sintiéndome aún más aturdido. La incertidumbre se adueñó de mí, pero ella mantuvo su mirada firme. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos? Necesitamos entender, hermano. No podemos vivir en la ignorancia, respondió con una firmeza que me dio fuerzas, como si un respaldo de acero me envolviera. El momento de la verdad se acercaba, y las decisiones se alzaban como sombras desafiantes sobre mí. A medida que contemplaba la idea de enfrentar la historia de mis padres, sentí que un nuevo hilo de esperanza comenzaba a entrelazarse con mi ansiedad. Pero al mismo tiempo, el ecosistema familiar que había tomado como refugio se convertía en un laberinto oscuro que amenazaba con sumergirme en su profundidad. Con el corazón palpitando y el aire eléctrico, ambos miramos hacia la ventana. Las nubes rugían, y en algún lugar a lo lejos, un destello de luz iluminó la tormenta haciendo que nuestras sombras se alargaran. La inminencia de lo que estaba por venir se sentía aplastante. ¿Estamos listos para esto?, pregunté en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. No lo sé. Pero no podemos esconder nuestros ojos de la tormenta. Debemos ir y buscar las respuestas de frente, respondió mi hermana, y su decisión encendió una chispa de valentía en mí. Después de un breve respiro, nos levantamos, juntos. Estábamos a punto de abrir la puerta a un mundo de revelaciones. Con un último vistazo a la calma engañosa de la habitación, tomamos la decisión de enfrentar lo desconocido. Mientras avanzábamos hacia el antiguo hogar de nuestros padres, una última imagen cruzó por mi mente, el espejo, y su llamado, y me di cuenta de que, al igual que el brillo de lo desconocido que nos esperaba, el espejo también reflejaba la iluminación de lo que estaba por venir. Antes de que pudiéramos dar nuestro primer paso hacia la verdad, un trueno resonó con fuerza, como una advertencia. Mi mente retumbaba con la angustia de lo que podríamos descubrir. Si solo el espejo hubiera mantenido su calidez y luz en vez de ser ese oscuro portal. Un golpe en la puerta me hizo detenerme. La tormenta no estaba tan lejos. Era la oportunidad de la verdad, pero también el comienzo de algo más, algo que podría cambiar todo para siempre. ¿Estás listo?, me preguntó ella con un brillo inquietante en los ojos. No, pero no hay vuelta atrás, murmuré, sintiendo que, de alguna manera, eso era suficiente. La puerta se abrió con un chirrido desgastado, como si el hogar mismo temiera el peso de las palabras que estábamos a punto de pronunciar. El olor a madera envejecida y la familiaridad del lugar me inundaron, desencadenando un torrente de recuerdos entrelazados con la incertidumbre. La luz grisácea que entraba a raudales a través de las ventanas pareció disminuir, dejando un aire denso y frío. Mis padres estaban en la sala, cada uno sumido en sus pensamientos, ajenos a la tormenta que se fraguaba dentro de mí. La oxidad y el polvo que cubrían cada rincón eran testigos de un tiempo olvidado, y el frío se apoderaba de mi cuerpo al acercarme. ¿Qué les digo?, murmuré, sintiéndome más pequeño cada segundo. Solo di lo que sientes. Eso es lo más importante, me animó mi hermana, su aliento cálido entre ridículos abrazos de incertidumbre. El sonido repentino de un trueno sacudió la ventana, y la sensación de inminencia me envolvió en un abrazo tenso. Me obligué a avanzar, dejando que la necesidad de saber guiara mi camino. Tomé aire para calmarme y crucé el umbral hacia la sala, donde mis padres estaban sentados, una montaña de secretos y memorias escondidas bajo su semblante sereno. Mamá, papá, empecé, mi voz temblando pero decidida. Necesitamos hablar. Hay cosas que no entendemos. Ambos se giraron hacia mí, y esos ojos que alguna vez consideré refugio se volvieron espejos de confusión. ¿De qué hablas, hijo?, inquirió mi madre, y en su tono había una mezcla de preocupación y temor. Mi hermana se unió a mí. Sobre su pasado. Sobre lo que nos han ocultado. Necesitamos la verdad. El silencio se hizo palpable, y el aire tembló con una tensión indescriptible. Mi padre, que siempre había sido el baluarte de la fortaleza, bajó la mirada, como si el peso de cada palabra que aún no había pronunciado estuviera asfixiándolo. Hay ciertas cosas que nunca hemos discutido, porque las heridas nunca sanan del todo, comenzó mi madre, su voz apenas un susurro. Creímos que era mejor mantenerlos protegidos. Mis venas ardían de rabia y tristeza a la vez. ¿Protegidos de qué? ¿De la verdad? Necesitamos saberlo, mamá. La ignorancia no nos ha hecho más fuertes. Nos ha dejado perdidos y desubicados. El trueno resonó de nuevo, como si la naturaleza misma estuviera presionando para que avanzáramos, desgarrando el silencio con un eco atronador. Mis padres intercambiaron miradas, un momento de comunicación sin palabras.
Se notaba que tanto ella como él llevaban la culpa grabada en sus rostros. Fue mi padre quien finalmente habló. Hicimos lo que creímos correcto, pero a veces la verdad es una carga que no se puede elegir. Su voz se quebró, y por un breve momento, la imagen del hombre fuerte que conocía se desvaneció. Entonces es cierto. Hay cosas que no sabemos sobre nuestro pasado. ¿Sobre nuestros abuelos? La angustia se deslizó por mis palabras, y sentí que el nudo de miedo en mi pecho se desenredaba, revelando espacio para la posibilidad de un futuro. Mi madre se cubrió la cara con las manos, como si intentar contener las lágrimas que estallaban. Seguiría ocultando sus propios secretos. Teníamos un pasado oscuro, uno que temíamos que arrastrara a nuestros hijos. Pero ustedes necesitan saberlo. Así, cuidadosamente, comenzaron a desvelar una narrativa que nunca imaginamos. Un cuento de secretos, de traiciones y de amor reprimido que había arrugado las paredes familiares. Mientras hablaban, las imágenes en mi mente se tornaban claras, un legado de dolor, rencores que se heredaban con el tiempo, la historia de una familia luchando contra los fantasmas de sus propios actos. Mi hermana apretó mi mano, su calidez un ancla a la luz de la tormenta que retumbaba afuera. Con cada palabra, sentía que la historia de nuestras vidas se convertía en la propia verdad que necesitábamos enfrentar. Pero aún había mucho más por descubrir. Cuando terminaron, el silencio se hizo de nuevo, pero ahora era distinto. Habíamos abierto las compuertas del dolor y del reconocimiento, y la fragilidad de nuestro lazo quedó al aire como una mercancía sin precio. ¿Así que es eso? Así de sencillo. ¿Nos han mantenido en la oscuridad como una forma de amor?, pregunté, mi voz temblando entre la desesperación y la esperanza. No es sencillo, hijo, respondió mi padre con un susurro y un aire de agotamiento. El amor puede ser un arma de doble filo. Pero, se detuvo, buscando la forma de hilar sus palabras. Queremos que cada uno de ustedes elija cómo enfrentar esos secretos, cómo reclamar su verdad. La tormenta afuera alcanzó su punto culminante, los rayos iluminando la estancia, pero en su fulgor descubrí una chispa de claridad. Podía finalmente dar forma a la vida por la cual tanto había anhelado. Podría renacer de este despojo emocional. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a tomar forma, el sonido de un golpe resonó de nuevo, esta vez en la puerta principal. Mi corazón se detuvo. La atmósfera se cargó de una nueva inquietud. ¿Quién o qué venía a perturbar aquel frágil momento de verdad? Un atisbo de preocupación se reflejó en los ojos de mis padres. ¿Qué más puede haber?, musité con la bendición de la ansiedad. Pero esta vez estaba claro, no solo eran los secretos del pasado los que parecían acercarse, algo más se asomaba en el horizonte, y con eso, el eco persistente de un futuro que aún no había sido escrito. La puerta crujió bajo el peso de otra revelación. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero viaje apenas comenzaba. El golpe en la puerta resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como una llamada desesperada. Miré a mis padres, sus rostros pálidos reflejaban la misma mezcla de sorpresa y miedo que sentía yo. Las palabras de mi madre aún flotaban en el aire, pesadas y temerosas, y el frío alrededor comenzaba a calar hondo en mis huesos. ¿Quién puede ser en un momento como este?, preguntó mi hermana, su mirada fija en la puerta, temerosa del azar. No sabía si debía levantarme o quedarme ahí, atrapado entre el pasado que comenzaba a despegarse y el presente que golpeaba con insistencia. Voy yo, dije casi sin pensar, arrastrándome hacia el umbral. La luz opaca de la sala se hizo aún más tenue, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Al abrir la puerta, el viento helado se precipitó hacia mí, trayendo consigo el eco de las tormentas pasadas. Y ahí, a pocos pasos de mí, estaba ella. Mi abuela, empapada bajo la lluvia, su figura frágil pero recia. Llevaba una expresión de profundo desasosiego, como si las olas de lo que había vivido la hubieran desgastado, pero aún mantuviera la firmeza de sus convicciones. Abuela, apenas logré murmurarlo, sintiendo que la realidad se comprimía a mi alrededor. ¿Por qué has venido? Ella me miró con esos ojos que alguna vez parecieron conocer sin palabras todo lo que un corazón podía sentir. He venido a hablar. Es hora de que sepas la verdad sobre nuestra familia, dijo, su voz temblorosa pero decidida. El mundo se detuvo un instante. Mis padres se acercaron, envolviendo el pequeño espacio de la puerta con la tensión palpable de secretos aún no desvelados. No debiste venir. No en este momento, contestó mi madre, que ahora parecía una sombra de sí misma. Ya no podemos correr más, respondió mi abuela, inquebrantable.
Tienen derecho a conocer sus raíces. Y yo tengo que pedir perdón por los errores que he cometido. Mi corazón latía más rápido. ¿Cómo podía una simple visita romper las ataduras del pasado hasta liberar todo ese dolor? Ya hemos hablado de lo que no se ha contado, expuse, aún incrédulo. Sabemos que hay más, que hay dolores que no entendemos. Es por eso que estoy aquí, dijo, pasando la mano por su frente, como si intentara despejar las tormentas de recuerdos que la asolaban. El ciclo de herencia de dolor necesita romperse, y ustedes son quienes pueden hacerlo. Pero necesitan entender la totalidad de la historia. Las palabras resoaban a través de la casa, tocando los rincones oscuros de nuestros corazones, invitando a la luz que tanto necesitábamos. ¿Qué quieres decir con eso?, insistí, con cierto temor, pero a la vez con un anhelo inexplicable por más claridad. Ella tomó aire, y con lágrimas en sus ojos, comenzó a narrar. Relatos de amor que no pudieron ser, de promesas rotas y sacrificios que habían quedado atrapados entre dos mundos. Su vida pequeña y solitaria, plagada de decisiones difíciles y momentos de gracia que acercaban la esperanza. Les conté que sus abuelos fueron separados, pero nunca les dije que eso fue una decisión nuestra, de mis elecciones. Quería protegerlos de lo que yo había hecho, de la mancha que podría arrastrarles, confesó, y el peso de sus palabras caló hondo en nuestras almas. La tormenta empezaba a amainar fuera, pero dentro, el torrente de emociones se precipitaba al abismo. Entonces no se trata solo de heredar secretos, dijo mi hermana suavemente, se trata de aprender a perdonar. Mi abuela sintió, sus manos temblorosas ahora estiradas hacia nosotras. El perdón es lo que les dará alas, lo que les permitirá ser libres de este legado que yo misma cargué. Es momento de que el amor prevalezca sobre el miedo. Mientras escuchábamos, sentí que un lazo antiguo y frágil comenzaba a formarse entre nosotros, cargado de entendimiento y compasión. Pero al mismo tiempo, el miedo a lo que podríamos encontrar en esa verdad era un adversario ineludible. No sé si yo puedo, murmuré, y antes de que pudiera procesar mis pensamientos, los recuerdos de mi infancia me abrumaron. La risa compartida, los abrazos en los días de tormenta, las historias contadas al calor de una chimenea. No sé si podré perdonar lo que aún no entiendo, quizás no hoy, intervino mi madre, su voz temblando ahora con una mezcla de esperanza y dolor, pero estoy segura de que están listos para comenzar este viaje. Lo haremos juntos, afirmé, sintiéndome enlazado a mis padres y a mi abuela, todos compartiendo ese peso sagrado pero liberador. Sin embargo, justo cuando comenzaba a vislumbrar el horizonte de sanación, un nuevo golpe resonó, esta vez dentro del hogar, una voz familiar que llamaba con urgencia. Era un rayo que iluminó nuestras almas y reveló que el camino hacia la verdad y el perdón aún tenía más secretos que descubrir. El pasado también está en el presente, musité sin querer, al recordar el eco de las palabras de mi abuela. Una revelación espinosa surgía, y sentí el nudo de incertidumbre apretarse una vez más en mi estómago, mientras la puerta interior empezaba a abrirse. No solo enfrentábamos el pasado, sino también el presente cargado de más sombras que vendrían a reclamar su espacio. Y ahí, en el umbral, estaba claro que la tormenta de nuestras vidas apenas comenzaba. Al abrirse la puerta, toda la habitación se llenó con el eco de susurros y el crujir de pasos que hacían temblar el suelo bajo nosotros. Ante nuestros ojos, apareció León, mi primo, con la mirada fiera y la respiración entrecortada. Su presencia, normalmente tan animada, estaba ahora cargada de preocupación, como si llevara sobre sus hombros un peso que apenas podía soportar. «Necesito hablar», exclamó, su voz impregnada de urgencia. Era como si la tormenta fuera a desatarse de nuevo, y con ella, las verdades de otro capítulo de nuestra familia. Mis padres se miraron con confusión, y tanto mi hermana como yo nos escabullimos un paso atrás, sintiendo que estábamos a punto de ser arrastrados a un nuevo ciclón emocional. La tensión era palpable, como si la casa misma se preparase para recibir una lluvia de revelaciones que podría cambiarlo todo. «León, ¿qué pasa?», preguntó mi madre, pero él no respondió inmediatamente, como si estuviera buscando las palabras en el aire frío que nos rodeaba. «No puedo callar más. Lo vi algo que no debía haber visto. Y no puedo quedarme en silencio sabiendo lo que sé», dijo, su voz resonando con una especie de desesperación que nos hizo sentir. Mi abuela retrocedió, incapaz de ocultar el miedo en su mirada. «¿Qué es lo que viste, León?». Su tono era frágil, como si luchara por mantener el control. «Estaba en el pueblo hace un par de días y escuché a los viejos hablando de secretos guardados de alguien que ha regresado. Alguien que podría arruinarlo todo». El aire se volvió denso,
como si cada palabra de León fuera un ladrillo arrojado a un estanque, provocando ondas que amenazaban con despojarnos de la calma recién encontrada. ¿A quién te refieres?, pregunté, incapaz de contener el pánico que comenzaba a brotar dentro de mí. A tu abuelo. El que nos abandonó, respondió, y sus palabras fueron como un puñal que atravesó el aire entre nosotros. Lo que siempre había sido un secreto envuelto en murmullos y miradas furtivas ahora ocupaba el centro de nuestras vidas. Recordé las historias que, aunque vagas, circulaban entre los miembros de la familia, pero ninguna de ellas sería siquiera capaz de prepararnos para la verdad. ¿Por qué no lo hemos sabido antes?, preguntó mi hermana, su voz un delicado hilo entre la incredulidad y la ira. Porque él es un fantasma que nuestros padres decidieron borrar, pero no se puede ignorar para siempre. No se puede escapar al pasado, dijo León, y sus ojos estaban encendidos con una mezcla de angustia y determinación. En ese momento, mi abuela cayó en cuenta, su rostro un cuadro de tormenta emocional, y cerrando los ojos, trató de ordenar las piezas del rompecabezas que ahora se extendía ante nosotros. No debería haber permitido que el pasado nos envolviera en su sombra. Siempre creí que era lo mejor, pero ahora lo entiendo. ¿Qué quieres decir?, inquirí, enfrentando sus ojos como si intuyera que la respuesta que encontrara allí podría ser de un dolor aún mayor que el que comenzábamos a desmantelar. Necesito serte honesta. Su regreso puede traer tanto temor como liberación. Es un riesgo que tal vez debamos considerar para cerrar este ciclo de secretos. Un silencio abrumador se apoderó del lugar, mientras cada uno de nosotros lidiaba con la magnitud de aquellas afirmaciones, el regreso de un padre ausente que podría poner todo de cabeza. Y entonces experimenté un claro destello de desespero mezclado con la puerta abierta a una posible reconciliación. Todo esto es demasiado, murmuré, sintiendo como me asfixiaba la presión de la verdad. Miré a León, luego a mi hermana y finalmente a mi abuela, buscando respuestas que nadie podría brindar. Desesperado por entender cómo encajaba todo en la narrativa de nuestra familia. No es demasiado. Es tiempo de confrontar nuestros miedos y nuestros anhelos, insinuó León, y en ese instante, una chispa de conexión se coló entre nosotros, prometiendo que podíamos enfrentarnos al momento presente y al pasado que había estado aguardando. Reunimos fuerzas, cierto, pero también deudas emocionales que aún resonaban como una vieja canción que se negaba a desaparecer. ¿Y qué sucede si el solo trae más dolor?, pregunté, consciente de que, en la búsqueda de respuestas, podríamos encontrar dolor en formas que no esperábamos. Entonces, nos aferramos unos a otros. No pueden conocer el amor sin asumir el riesgo de perderse, dijo León, su voz firme, y sentí que sus palabras reverberaban en mi core, como un mantra que prometía fuerza en el abandono. Antes de que pudiera seguir ese hilo de esperanza, una serie de pasos nos interrumpieron de nuevo. La puerta principal, la que antes había traído a mi abuela, ahora se entreabrió una vez más. La figura del portador de la verdad se asomó, desafiante y tangible, y sin dudar, ese momento se convirtió en el umbral hacia una nueva tormenta. El futuro, con todas sus sombras y luces, estaba a punto de desplegarse frente a nosotros. «Es hora de recibir a quien sea que esté ahí», exclamó mi madre, y con esos pasos resonando contra el piso antiguo, algo me decía que el ciclo de revelaciones apenas comenzaba. La tormenta había amainado, pero sus ecos persistían en el aire, junto a los murmullos de emociones que tomaban forma en la sala. El silencio que había precedido la entrada de León se había desvanecido, dejando un rastro de expectación que casi podía tocarse. La puerta, aún entreabierta, se asentaba como una frontera inquebrantable entre el pasado y el futuro. Sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo, y aunque mi corazón latía frenético, una curiosa serenidad se acomodaba en mis entrañas. Mis ojos se fijaron en la sombra que aparecía tras el umbral. Cuando la figura cruzó la puerta, el tiempo pareció detenerse. Era un hombre de ojos cansados y rostro familiar. Mis recuerdos más oscuros susurraron su nombre, digno de leyenda en nuestra familia. Mi abuelo. Aquel que había pertenecido a las páginas perdidas de nuestro linaje, que había dejado un vacío que aún pulsaba con fuerza. ¿Por qué has regresado?, la pregunta brotó de mis labios, afilada y temblorosa, como un rayo en la tormenta que aún reverberaba en el ambiente. La tensión era palpable. «Vine a buscar perdón», dijo, su voz surgiendo con un peso que ninguno de nosotros previó. Era una declaración que rasguñaba mi piel, pero las emociones de renacer abrieron una puerta nueva en mí. Había vivido tanto tiempo persiguiendo sombras y siendo moldeado por el miedo al pasado, y en ese momento, sabía que ver a mi abuelo era una oportunidad de reescribir la historia.
Perdón, repetí en un susurro, la palabra sonaba casi ajena a mí. ¿Qué es lo que buscamos en este ciclo de dolor que nos ha definido? Los ojos de mi abuelo, al borde de la lágrima, miraron a mi abuela y luego a mis padres. Las sombras de antiguas decisiones brillaban en su mirada. Lo que hice fue huir de mis propios fantasmas, creyendo que era lo mejor para ustedes, para protegerles. Pero en ese camino, perdí todo, dijo, su voz profunda resonaba fuertemente, como un lamento en una noche oscura. Nunca debí alejarme, un silencio espeso se instaló en la sala, reemplazando la confusión por la certeza de que este encuentro era crucial. La necesidad de verdad y luz brillaba donde antes solo había sombras. Tomando aire, decidí que este momento podía ser un presente tan suculento, capaz de sanar el dolor que había perdurado por generaciones. No solo tú has fallado, respondí, y mis palabras encontraron apoyo en la mirada de mi hermana y el apretón de mano de León. Todos hemos cargado con cicatrices. Pero estamos aquí, abiertos a enfrentar el pasado, que puede restablecer lo que se ha perdido. Su voz era un eco de sus propios miedos. El amor, dijo mi abuela en un susurro, sus lágrimas brillando como oro en la suave luz que comenzaba a filtrarse por la ventana. El amor puede ser el hilo que reúna las piezas de este rompecabezas familiar. Necesitamos entender que perdonarnos a nosotros mismos es el primer paso. Mientras su voz se desvanecía, como si los ecos de sus palabras tocaran cada rincón de la casa, comprendí cuánto había vivido escondido detrás de la culpa y el miedo. En lugar de huir de mis sombras, ahora había llegado el momento de abrazarlas. Tú no eres el único que huye, le dije a mi abuelo, su rostro se tornaba visiblemente vulnerable. Hemos demostrado estar dispuestos a enfrentar nuestra historia del pasado, pero el presente también nos ancla. Se produjo un cambio silencioso en la sala, la adrenalina del desenlace estaba a un suspiro. Comenzamos a tejer un nuevo hilo entre nosotros, dejando que la vulnerabilidad aflorara. Cada historia compartida desbordaba en luz y pasiones humanas. Con cada palabra, el ciclo se iba rompiendo, como un apretón de manos que había esperado ser realizado durante años. Me gustaría que todos fuéramos parte de este nuevo comienzo, propuso mi padre, su voz resonaba con firmeza. En ese momento, sentí el peso de lo que se venía, una chalazón de aceptación que iría más allá de cualquier herencia de dolor. La puerta ahora abierta no era más un umbral, sino una invitación a un nuevo camino, uno que todos podíamos construir juntos. Estoy dispuesto a aprender sobre quiénes somos realmente, dije, sintiendo que mi propio espejo me brindaba la respuesta. Este momento era una epifanía en el ciclo de nuestras vidas. Juntos somos más fuertes, agregó mi hermana, su voz llena de poder. Es tiempo de sanar, y hacerlo solo como familia, de enfrentar lo que contribuía a nuestra carga. Con esas palabras, supe que el viaje hacia adelante no sería sencillo, pero era lo que todos deseábamos. Mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, dejando escapar el peso de tantas luchas jamás contadas, sentí que la vida comenzaba a danzar de nuevo, con el amor como nuestro motor. Hablar, sentir y abrazar la historia por venir sería nuestra victoria en esta tormenta. La cerradura de la puerta permanecía abierta, las sombras quedando atrás mientras nos aferrábamos unos a otros. Y así, en medio del optimismo renovado, comprendimos que el amor y el perdón eran las guías que nos llevarían hacia un nuevo amanecer. Y en ese momento reseñé la verdad que hasta ahora buscaba: la historia no define quiénes somos, solo nos muestra cómo bailar en un nuevo escenario.